Estamos listos para continuar con más de la programación y hoy tenemos un invitado de lujo y un tema espectacular, Meli. Así es, chicos, el día de hoy nos acompaña el doctor Mario Coronel, nutricionista y dietista, con un tema muy interesante, errores comunes al comer saludable. Así que, doctor, le damos la bienvenida y que se sienta como en casa. Bueno, muy buenos días a todos ustedes que escuchan La Rumba Estéreo. Y como dice el lema del programa, al natural. Bueno, normalmente cuando nosotros pensamos o iniciamos un proceso de alimentación saludable, en primera instancia nos tratamos de enfocar en comer todo lo que, entre comillas, nos dice el marketing que es saludable. Entonces vamos al supermercado o al comisariato y compramos en primera instancia todo lo que dice la I, todo lo que dice fit, todo lo que dice bajo en calorías, cuando en realidad el comer saludable es incluir alimentos que sean mucho más orgánicos, naturales dentro de nuestra canasta. Y si nosotros analizamos, o cuando vamos al comisariato, analizamos los carritos de muchas personas, vemos que básicamente el 70%, o inclusive yo le pusiera hasta un 80%, de lo que compran las familias actualmente son productos empaquetados, producidos en la industria alimentaria, y apenas un 20% cosas orgánicas como frutas, de pronto algo de verduras por ahí se ve, pero la gran mayoría, que es el pan integral o el pan de 7 cereales con miel, que el cereal del ni sé qué, que la quinoa con ni sé cuánto, que la leche con ni sé cómo, y nos cargamos de productos que son ultra procesados, pero en nuestra cabeza, por el mismo hecho de ver la palabra light, fit, bajo en grasa, bajo en azúcar, pensamos que son saludables. Entonces ese es uno de los primeros errores que se está cometiendo actualmente. Segundo error que cometemos es pensar, y ahí ya me enfoco en dietas que actualmente se están promocionando, pensar que la base de la alimentación debe ser únicamente proteína y encima más proteína. Entonces, ese tipo de dietas, recientemente salió un estudio que hacía referencia entre el consumo de proteína con el consumo de fibra. Entonces, ¿qué es lo que vieron en este estudio? Personas que seguían una dieta alta en proteína, enfocado en patrones alimenticios como la dieta paleo, como la dieta keto mal hecha, veían que esas personas a largo plazo tenían problemas gastrointestinales. ¿Cuáles eran los primeros problemas que se presentaban? Estreñimiento. Posteriormente, colitis, distensiones abdominales, una disbiosis, es decir, una alteración de la microbiota, y eso les llevaba justamente a todos estos potenciales peligros. Entonces, eso hace que las personas, incluso en redes sociales, si usted entra dentro de los comentarios, muchos dicen, ya no sé qué comer, porque el uno dice que coma esto, el otro dice, no deberías comer, y hay una contradicción entre los supuestos influencers, entre varios alimentos, entre varias formas de alimentarse, cosa que eso va en contra de la alimentación saludable. Definitivamente, yo aquí estoy calladita, te ves más bonita, porque casi todos esos errores que son súper comunes los estamos cometiendo. En realidad uno a veces ve y dices, ya, esto es leche light, yogur light, todo lo light, queremos todo lo light. Sí, hasta la Coca-Cola light. Todo light. Exacto.
Y bueno, y sobre todo es que el doctor menciona algo que son dietas que se ponen de moda, en tendencia. Y recientemente compartía el caso, no sé si de pronto escucharon de una influencer que promovía la dieta saludable, pero solo con ensaladas de fruta. Y llegan a tener un problema tan extremo de que se obsesionan con la parte saludable, que piensan que solo es verduras y fruta, que luego no se dan cuenta de cómo está su cuerpo. Efectivamente, ella falleció ya y la encontraron en su habitación pesando como 22 kilos, súper, se puso delgadísima, pero ella seguía promoviendo que era una dieta saludable, que era una dieta buena, y todo eso a veces lo vemos en redes sociales. Y bueno, eso ha sido un caso que ha tocado muchísimo y que está súper viral en redes sociales, que nos lleva a cuestionarnos que a veces pensamos que saludables mientras más verduras vemos, pero no es así. Sí, y ahora hay el otro lado de la moneda, los que están en contra de que las personas coman hortalizas, verduras y frutas. Sí, qué locura, de verdad que eso se convierte en un problema a veces hasta en la casa. Yo lo digo porque en mi casa mi esposo está con la idea de que hoy por hoy es solo proteína. Si por él fuera comiera solamente carne y huevo, no quiere comer nada más el hombre. Sí, entonces ese tipo de patrones alimenticios a la larga, o sea, tiene sus resultados en cuestión peso. O sea, no hay que negar ese supuesto beneficio que tiene, pero son dietas o son patrones alimenticios que deberían manejarse a corto plazo. ¿Qué significa a corto plazo? 3-6 meses logró el objetivo de reducción de peso, de mejora metabólica. Empiezo con un proceso de alimentación mucho más personalizado, mucho más enfocado en mantener ese peso, porque ese tipo de patrones a largo plazo, como le decía, lo primerito influye directamente en la parte gastrointestinal. Esa persona que consume únicamente proteína, en primera instancia va a tener un síntoma que es estreñimiento. Después va a venir la distensión abdominal, posteriormente las colitis, y eso llevado ya a años de práctica de ese plan de alimentación, entonces se les hace un tanto normal, entre comillas, el hacer la deposición una vez a la semana, cosa que no es normal. Claro que no. Y eso lo avalan, digamos, todos los gastroenterólogos, avalan esto de que eso no es saludable para nuestro cuerpo. Otro de los errores también muy comunes en la parte de alimentación saludable es pensar que todos los carbohidratos son malos. Entonces eso va ligado un poco a estos patrones alimenticios nuevos en los que se le pone como el enemigo número 1 de hígado graso, de diabetes, de resistencia a la insulina, se le pone como enemigo número 1 al carbohidrato, cuando en realidad el tipo de carbohidratos que nosotros consumimos en nuestro día a día debería ser carbohidratos complejos. ¿Cuáles son esos carbohidratos complejos? Ahí está la yuca, los plátanos, los camotes, las papachinas. Ese es un carbohidrato, digamos, saludable para nosotros. ¿Por qué? Porque se va rompiendo a lo largo del día o a lo largo de las horas y nos va dando la energía que necesitamos. Pero el carbohidrato que deberíamos nosotros sí erradicar es todo lo que son azúcares simples. Y si nosotros analizamos dentro de nuestra alimentación, tenemos un montón de carbohidratos simples consumiendo. Ahí está las tortitas, los queyes, los pasteles, las mermeladas, los manjares, y obvio, son ricos, pero ese tipo de azúcar hace que mi glucosa esté siempre, se me dispare. Sí. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, huya de la combinación mantequilla, azúcar,
porque esa es la base de prácticamente todos los postres, las galletas, repostería, heladería, chocolatería y demás, y eso es lo que a usted le está subiendo la glucosa. Entonces, cuando nosotros decimos cuídese de los carbohidratos, nos referimos a ese tipo de carbohidratos. No decimos quite el pan, quite las papas, quite las yucas, quite los plátanos. ¿Por qué? Porque ese tipo de carbohidrato es bueno para nuestro cuerpo. Partamos que nuestro cerebro como tal utiliza el 60% de glucosa que nosotros necesitamos para mantenernos pendientes, para pensamiento, para todo esto. Adicional, los carbohidratos también sirven para que usted regule su temperatura. Entonces hay personas energía también, que no consumen absolutamente nada de carbohidratos, sienten frío, no tienen esa energía como para hacer las actividades. Hasta el carácter creo que se modifica un poco. También un poquito. Y parte de esos carbohidratos son alimento de la microbiota. ¿Y por qué hablo tanto de la microbiota? Porque la microbiota nos regula prácticamente un 80-90%. Entonces es la que nos ayuda a tomar las decisiones. Y por eso dicen que el principal cerebro está aquí. Sí, exactamente. Por eso dicen barriga llena, corazón contento. La verdad que sí, que la parte del estómago y toda esta área de aquí es como que sí nos mantiene siempre, o estás bien o no estás bien. Sí. Ahora, ¿qué más influye dentro de, o qué más hay errores dentro de el alimentarnos saludable? La parte de la planificación. ¿Y a qué me refiero con planificación? La planificación de qué es lo que voy a comer en mi día a día. A veces hacemos combinaciones terribles dentro de nuestra alimentación. Yo siempre digo, nuestra comida ecuatoriana es deliciosa, pero es súper cargada en carbohidratos. Y si nosotros analizamos varios platos o varias formas de alimentación de restaurantes o de nuestra propia casa, vamos a ver que nosotros comemos aproximadamente entre 3 a 4 carbohidratos en un solo tiempo de comida. Entonces, por ejemplo, pedimos el platito de sopa o hicieron el plato de sopa, ahí está la papa. Vamos al segundo, arroz, de pronto hicieron con unos pedacitos de yuca, ya van 2 carbohidratos, ¿no es cierto? La porción de ensalada es una cucharita apenas, y eso es en el caso que nos guste, y lógicamente la proteína. Entonces, ahí ya vemos 3 carbohidratos en un solo tiempo de comida. No comemos ensalada, que es otro de los errores que en alimentación saludable pensamos que comer saludable es incluir alimentos orgánicos. Sí, pero también influye mucho qué va dentro de mi plato. Entonces, las ensaladas deben ser prioridad dentro de nuestra alimentación, porque esa ensaladita o es la fibra de la ensalada va a ser parte de la alimentación de mi microbiota, y eso va a evitar que yo me contagie del famoso Helicobacter, o va a mantener una estabilidad entre las bacterias positivas y las bacterias negativas que no deberían estar dentro de mi estómago. Entonces, es delicioso comer nuestra comida, pero como digo, es súper cargada en carbohidratos, y eso ya no es saludable, a pesar de que estemos comiendo alimentos orgánicos, ¿no? Así es, y bueno, y sobre eso nos queda como una lección muy importante, doctor, y es que nuestra dieta en sí necesita más bien un equilibrio, no por ejemplo, restar o aumentar más vegetales o aumentar más proteína, sino realmente un equilibrio en porciones, Doc. Si nos recuerda cómo está dividido un plato y las porciones adecuadas que deben de llevar en cuanto a carbohidratos, proteínas, para que también nos podamos recordar. Bueno,
Hay diferentes métodos para explicar la parte de las porciones. Una de ellas es la desarrollada por esta universidad prestigiosa que es Harvard, en la que se aplica el famoso método del plato. Entonces, el método del plato, ¿qué es lo que dice? La mitad de lo que nosotros almorzamos o merendamos debería ser hortalizas, verduras. La mitad de nuestro plato. La mitad del plato, pongamos atención, mitad de plato. Ahora, eso no lo cumplimos. Ahora, ahí, dentro de esa mitad de ensalada que nos recomiendan, evitemos el comer solo lechugas y tomates, que es otra de los errores que cometemos. Pensamos que comer ensalada es comer solo lechugas, tomates y pepinos. No, la realidad es otra. Dentro de esa mitad de ensalada deberían estar también algunos granos tiernos, otras verduritas como brócolis, coliflores, zanahorias, vainitas, remolachas, ¿el choclo? Espárragos, choclos, tengo arveja tierna, tengo haba tierna, entonces ya voy dándole color a mi plato, ¿no? ¿Qué más nos dice este método del plato? El 1/4 debe ser de carbohidratos. ¿Qué tipo de carbohidratos? Entonces vamos a aplicar siempre carbohidratos complejos: quinoa, papa, yuca, plátanos, camotes, zanahoria blanca, puede ser el arroz también. Una vez a la semana o a los 15 días, fideo tallarín, partiendo que del fideo o tallarín es un carbohidrato ya procesado o ultraprocesado, ¿no? Y el otro cuarto del plato, que sería la proteína. En este caso de la proteína, aproximadamente la recomendación es entre 100 a 120 o 130 gramos de proteína. Eso aplicado el método de Harvard. Ahora, para el manejo de porciones también hay otro método que a mí me gusta, que es manejarnos en función al tamaño de nuestras manos. Entonces, cogemos nuestras manitos y ponemos como si estuviéramos pidiendo algo. Esa es nuestra porción de ensalada. Okay. ¿Qué equivale casi a la mitad del plato? Que equivale a la mitad del plato, exactamente. Okay. Hacemos un puñito. El puñito nos indica la cantidad de carbohidrato que yo voy a comer. Ahora los que somos de mano grande. Que es aproximadamente el tamaño de una taza. Ok, por ejemplo, si es una yuquita o una tajita de yuca de este. Entonces, el equivalente a el puño. Ok. Y la proteína, básicamente, la palmita de la mano. Ok. Pero no hasta el final de la mano, sino hasta donde... corto. Al dedo anular. Sí. Ok. ¿Ya? Entonces, más o menos ahí tenemos ya la porción. Entonces, esto es igual, más o menos, ese peso en género cárnico. Entonces, es mucho más fácil tener una visión de nuestras porciones en función a mi mano, ¿no es cierto? En el caso de frutos secos, lo que entre en la cuenca, que yo le hago de forma cóncava, es lo que entre ahí, que es más o menos un puño no tan apretado de frutos secos. Entonces, lo que entre aquí, aproximadamente entrarán unos 20 manís en una agarrada de mano, ¿no? Y esas serían las porciones normales, las porciones adecuadas, pero la realidad es otra. Nosotros comemos el doble de carbohidrato, comemos un por aquí pasó ensalada, y el género cárnico tratamos de incluir, bueno, lo que buenamente podemos, y a veces en la merienda nos saltamos ese tiempo de comida. Es decir, pensamos que comer saludable es tomarnos el cafecito con una humita, eso ya es saludable, eso es suavito, y ese es otro de los errores que cometemos, el no incluir una proteína dentro de nuestra merienda.
es importante que nosotros incluyamos proteína en el desayuno, proteína al almuerzo y proteína a la merienda. Y ahí aplica mucho lo que nuestros abuelitos nos decían, ¿no? Desayuna como rey, almuerza como príncipe y merienda como mendigo. Pero este mendigo tiene que comer proteína. Ok, muy bien, muy bien. Ya lo sabemos entonces. Miren ustedes, tenemos que hacer que nuestra alimentación sea absolutamente equilibrada. A veces no lo estamos logrando, o no, mejor dicho, no estamos siendo conscientes, ¿no? Sí, no somos conscientes, pero sí somos conscientes como para ir y hacer todo lo equivocado en el supermercado. Entonces ahí estamos buscando todo lo light, cuando debemos comer cosas naturales que de verdad nos nutran y de preferencia que no contengan ni conservantes y que no sean ultraprocesados. Así que, bueno, eso. Otra duda que tengo es acerca del consumo del huevo. He escuchado mucho que en redes sociales hay, no sé, ya si sea IA, no sé si sea IA, no sé si sea... Un pro y un contra. Sí, no sé si sea también nutricionistas calificados. La verdad es que hoy por hoy en redes sociales uno encuentra de todo, ¿no? Y el asunto es que hablan mucho de que consumir huevo, que no pasa nada si te comes unos 5, 6, 7, 8 huevos en el día. ¿Qué es lo que pasa con esto, con este tema, Doc? A ver, ahí depende mucho cómo yo preparo ese huevo. Ok. Primero, si yo como huevo frito todos los días, yo le estoy añadiendo una grasa extra a ese huevo, y si es que estoy utilizando la técnica de fritura, va a depender el tipo de grasa o aceite que estoy usando para cocinar. Si uso, por ejemplo, mantequita de cerdo, le estoy incluyendo yo una grasa saturada. Entonces, esa grasa saturada a la larga me va a hacer que me suba el colesterol y triglicéridos, y yo le voy a echar la culpa al huevo. Ok. Porque el huevo no es el culpable, es el tipo de grasa y aceite con el que usamos. Es el tipo de cocción y el tipo de grasa o aceite, exactamente. Hay algunos estudios interesantes. Anteriormente al huevo se le tenía como el enemigo número 1, y se decía que no hay que pasarse de 2. Me parece que era de 5 huevos a la semana, porque nos subía el colesterol, los triglicéridos. En la actualidad hay otros estudios que dicen, en primera instancia, el huevo es uno de los superalimentos. ¿Por qué se llama superalimento? Porque tiene todos los aminoácidos que mi cuerpo necesita. En solo esa porcioncita de huevo yo tengo 7 gramos de proteína. Entonces, un huevito tiene 7 gramos de proteína. Si a veces incluimos 2, ya son 14 gramitos de proteína, que cubre tranquilamente nuestros requerimientos para ese momento de comida. Ahora, el debate es si es que influye o no influye en la subida de colesterol y triglicéridos. Entonces, hay estudios que dicen que no influye. Incluso me parece que en Estados Unidos un estudiante comía alrededor de 30 huevos en el día, ¿sí? Y se hizo las analíticas de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL y de factores aterogénicos. No se vio alterado ninguno. Entonces eso nos lleva a la reflexión de que va a depender mucho de la forma de cocción, va a depender mucho también de qué otros alimentos yo estoy incluyendo adicional al huevo para consumir. Ahora, dentro de una alimentación saludable, variada, equilibrada, el huevo, si usted lo incluye dentro de su desayuno, lo puede comer un día cocinado, otro día puede ser revuelto, otro día puede ser en tortilla, pero evitemos el frito al 100%, y de esa forma vamos a tener una regulación. Lógicamente el colesterol y triglicéridos va a depender de qué otros elementos yo tengo dentro de mi alimentación. Entonces, si soy de los que cocino con manteca de cerdo, es muy probable que le suba el colesterol y no le echemos la culpa al huevo.
O sea, el huevo sí es una proteína bastante saludable. Bastante saludable. Conclusión. Sí. Ajá. Así que pues con esos datos realmente pues vamos también saliendo un poco de dudas, también viendo las tendencias buenas, las malas y de alguna u otra forma pues también que todo depende de la cocción, como dice el doctor. Y también, chicos, de saber, ¿no? Equilibrar nuestro plato diario. Entonces entendemos que comer saludable no es como restringirnos de muchas cosas, tampoco es como que aumentar una dieta excesiva en yo qué sé, en ensaladas de frutas, ¿no? Sino que todo tiene que ir equilibrado y balanceado. Así que bueno, para quienes deseen tener una dieta saludable, ¿en dónde lo podemos encontrar, doctor? Bueno, me pueden localizar en la clínica San José en el 5º piso, en Cardiomed, Centro Cardiometabólico. Y como una cuñita adicional, nuestro plato, mientras más colorido sea, mientras más variado comamos, es decir, un día como a vapor, otro día al jugo, otro día a la plancha, incluyo alimentos cocinados, incluyo alimentos crudos, incluyo alimentos rojos, verdes, amarillos, anaranjados, más variedad de vitaminas, minerales, antioxidantes, voy a tener, y si es que yo mantengo ese equilibrio, no es necesario someterse a dietas extremas. Entonces, todo esto justamente va de la guía de ese profesional que es el nutricionista, que a usted le apoya en la parte de educación, valoración, seguimiento, y ojo, una sola cita no le va a servir para cambiar 10 años de malos hábitos. Es un proceso que puede durar 1 año, 2 años, 3 años o incluso toda su vida. Si es que usted ya padece una enfermedad crónica como diabetes, enfermedad renal, el manejo nutricional es toda su vida. O en condiciones especiales como cáncer, que igual requiere esa asesoría. Entonces, a las órdenes siempre. Me pueden buscar en redes sociales como Mario Coronel Nutrición. Siempre estoy subiendo información valiosa como para que usted empiece a comer saludable y deje todos esos mitos que nos bombardean todos los días. Así que ya lo saben, queridos amigos, entonces cuando ustedes así lo consideren, siempre está a las órdenes del doctor Marito para que ustedes puedan hacer sus consultas y para que también sea su guía definitiva, porque en realidad es que nosotros a todo y en todo estamos, pero no nos preocupamos de lo esencial, de lo verdaderamente importante como lo es nuestra alimentación. Así es, chicos, así que muchas gracias, doctor, por dejarnos también estas recomendaciones, aclarar muchas cosas. Nos vamos a la pausa y volvemos con mucho más. Todos somos rumba, siempre en la cima.